El cuerpo de una mujer es encontrado flotando en una playa al norte de Antofagasta. Está atada a rieles de ferrocarril. Más de 43 años después, nadie sabe quién la mató. Acompáñame a perfilar al asesino. Cada crimen deja evidencia, una huella, un patrón, una historia. Pero la evidencia no siempre revela la verdad, porque mucho antes del crimen ya existía una mente, una conducta y una motivación, y una manera de operar. Soy Marcela del Sol, y esto es Only Crime. Bienvenidos al primer episodio de Only Crimes. Soy Marcela del Sol, criminóloga y perfiladora criminal. En este podcast examinamos cómo el crimen opera realmente, no a través de especulaciones e improvisaciones, sino a través de la evidencia, de la conducta y del análisis criminal. El caso de esta noche nos lleva a la víspera del Día de los Enamorados, exactamente al 13 de febrero de 1983 en la ciudad de Antofagasta. Juanita Guajardo Burgos, una mujer de 32 años, madre, quien trabajaba como peluquera durante el día y como bailarina exótica de noche, donde era conocida como Sandra Leroy, desaparece del nightclub donde trabajaba, tras haberse subido a un vehículo que la esperaba afuera del establecimiento. 8 días después, fue hallada muerta, el 21 de febrero de 1983, flotando en una playa del sector norte de la ciudad. Su cuerpo tenía el torso desnudo, presentaba compresiones perimetrales, claras heridas de contención en las muñecas y en los tobillos con infiltración sanguínea subcutánea, demostrando haber estado atada por un tiempo considerable. También tenía evidencia de golpes fuertes en sus ojos y en la mandíbula. El servicio médico legal documentó que presentaba excoriaciones en los antebrazos y manos, pese a que estas heridas podrían ser atribuibles a ciertas heridas de defensa, también pueden evidenciar roce continuo con una superficie. También estaba atada de manos y pies. Presentaba 2 cuerdas de nylon alrededor de su cintura, una de ellas amarrada a un pesado riel ferroviario, específicamente una zapata ferroviaria. Su rostro ya no tenía ojos ni nariz. La fauna cadavérica marina había acelerado la dificultad de identificación. Sin embargo, una cadena de oro que Juanita siempre llevaba puesta ayudó a darle nombre a la víctima de este brutal hecho. Como por un acto de ayuda divina, una de las cuerdas se había desatado soltando uno de los rieles, lo cual habría ayudado a que el cuerpo emergiera. Tras una investigación que, según mi opinión, fue insuficiente, incluso omitiendo procesos básicos de investigación, el caso se cerró por falta de evidencia y hoy, a más de 43 años del crimen, nadie ha pagado la culpa de haber terminado con la vida de una madre que luchó para un mejor futuro para su familia. Antes de comenzar nuestro análisis, quiero que sepan que uno de los elementos más importantes de cualquier investigación es la victimología, es decir, el estudio de la víctima. Sabemos que Juanita era una víctima vulnerable por su involucramiento en el mundo nocturno antofagastino. Era una mujer muy atractiva. Era madre, lo que probablemente la haya hecho resistir o defenderse con más fuerza por su instinto de supervivencia materna. Su rutina parece haber sido estable, asistiendo a ambos trabajos de manera regular. Pese a que la prensa de esos tiempos de dictadura era utilizada como una herramienta de distracción social e hizo un espectáculo indeseable con las noticias del hallazgo, poco se sabe de su vida personal. No hay registros de sospechosos específicos, excepto por un boxeador que poco después fue comprobado inocente. Tampoco se sabe mucho de su familia. La verdad es que lo poco que se sabe y se cuenta es que un corto tiempo después de su trágica muerte, su familia dejó la ciudad. Debido a su oficio como bailarina y al machismo imperante en esos tiempos, Juanita habría sido considerada un objeto sexual de fácil alcance. Otro de los elementos importantes es la reconstrucción temporal. Toda investigación comienza
con una pregunta aparentemente simple. ¿Qué ocurrió primero? En el caso de Juanita Guajardo, más de 43 años después, esa pregunta continúa sin respuesta. La reconstrucción temporal no es simplemente contar fechas. Tenemos que reconstruir la secuencia de los hechos, señalar vacíos y separar claramente lo que se sabe de lo que se supone. El contexto temporal general es que el crimen ocurrió en 1983, un año marcado por estrictos toques de queda y una intensa presencia militar y policial en las calles. Las fuentes históricas indican que Juanita desapareció aproximadamente 8 días antes de que su cuerpo fuera encontrado, y aquí aparecen los primeros vacíos investigativos importantes. No existe una cronología pública confirmada respecto de quién y dónde se le vio por última vez, pero se ha publicado que fueron sus compañeras del club nocturno viéndola subirse a un auto que la esperaba afuera. Tampoco sabemos con quién estaba, ni qué hizo durante sus últimas horas después de haber dejado el nightclub, o qué trayecto realizó. Cuando desaparece una persona, la última observación confirmada suele convertirse en la piedra angular de toda la investigación, y en este caso, esa piedra parece haber rodado hacia el mar con Juanita hasta desaparecer. Durante aproximadamente una semana no existe información pública detallada acerca de desplazamientos, de llamadas, de posibles contactos. Desde una perspectiva actual, esos días serían considerados críticos, no porque la víctima estuviera necesariamente viva, sino porque la evidencia aún lo estaría. El 21 de febrero de 1983, por ejemplo, en la mañana, su cuerpo fue encontrado en las costas de Antofagasta en el sector de Caleta el Cobre. Lo que encontraron los investigadores no era un hallazgo ordinario. Juanita estaba atada mediante una cuerda de nylon amarillo a una zapata ferroviaria de aproximadamente 9 kilos de peso. Comienzan los rumores de que había sido un suicidio, pero una persona que se arroja al mar no suele atarse de manos y pies ya a un riel de ferrocarril, pero una persona que intenta ocultar el cuerpo sí podría hacerlo. La autopsia determinó que Juanita murió por asfixia por inmersión. Según los antecedentes publicados posteriormente, la conclusión fue que ingresó al agua aún con vida. Aunque el cuerpo presentaba contusiones y marcas de amarre en muñecas y tobillos, donde las cuerdas estaban firmemente ajustadas todavía, no existían heridas cortopunzantes profundas ni impactos balísticos. Había una ausencia de traumatismos contundentes letales, atípica en homicidios y o tortura. Esto nos habla de que probablemente el cuerpo de Juanita guardaba evidencia interna y o mental que podría vincular directamente a los perpetradores, que su intención no era castigarla, sino hacerla desaparecer. Si la víctima murió por inmersión y fue lanzada viva al mar, entonces el riel deja de ser un mecanismo de ocultamiento posterior y se transforma en parte del homicidio. Luego, las fotografías históricas nos muestran múltiples personas alrededor del cuerpo sin ninguna medida de protección en el perímetro, ni en quienes lo rodean. Hay policías, fotógrafos, curiosos, vecinos, reporteros, incluso niños. Las imágenes sugieren un control irresponsable y en directo incumplimiento de protocolo de aseguramiento del área inmediata de recuperación del cuerpo. Es importante entender algo. Los principios fundamentales de preservación de evidencia no nacieron en los años 2000. A comienzos del siglo XX, Edmond Locard, el padre de la criminalística, formuló el principio que hoy constituye uno de los pilares fundamentales de la investigación criminal: el fenómeno de la transferencia. Todo contacto deja un rastro, y esto ya se sabía en 1983. Las técnicas modernas de manejo de escenas siguen basándose en este principio. Cada persona que entra a una escena deja algo y se lleva algo. Para los perfiladores criminales como yo, esto es transferible a los rastros psicológicos. Si observamos las fotografías desde una perspectiva contemporánea,
Pudieron haberse perdido fibras, cabellos, marcas de arrastre, rastros biológicos, la posición original en que fue hallado el cuerpo, la relación espacial entre el cuerpo y el lastre. No sabemos exactamente qué ocurrió, porque la documentación pública es limitada, pero sí sabemos que cada ingreso innecesario a una escena de intervención criminal aumenta el riesgo de contaminación. Y acá debemos hacer una distinción fundamental. Lo que vemos en las fotografías no era la escena primaria, sino la escena de hallazgo. Probablemente era solo el lugar donde el mar devolvió el cuerpo de Juanita, pero incluso una escena secundaria contiene evidencia valiosa y cada persona adicional que ingresa a ella aumenta el riesgo de contaminación. La playa donde apareció Juanita probablemente no fue la escena del homicidio, fue el último capítulo de una secuencia mucho más larga, porque alguien tuvo que conseguir el riel, conseguir la cuerda, conseguir una embarcación, trasladar a Juanita, atarla, llegar al borde costero y finalmente arrojarla viva al mar. 43 años después, siguen sin respuesta algunas preguntas fundamentales como ¿quién tenía acceso a un riel ferroviario? ¿El lugar de ingreso al agua estaba cerca del sitio donde fue hallada? ¿Se investigó el vínculo entre el puerto y el ferrocarril? Cuando observamos el caso de Juanita Guajardo desde la criminología moderna, descubrimos algo muy inquietante. No estamos frente a un cuerpo hallado en el mar. Estamos frente a una secuencia criminal compleja, cuya reconstrucción nunca se completó. Y quizás la pregunta más importante no es quién la mató, sino qué evidencias desaparecieron antes de que alguien comenzara a buscarlas. También debemos analizar la escena del crimen, porque una escena del crimen no es un lugar, es realmente un comportamiento congelado en el tiempo. Cuando observamos el caso de Juanita con los estándares criminológicos actuales, debemos comenzar con una premisa fundamental. El lugar donde apareció el cuerpo probablemente no fue el lugar donde ocurrió el homicidio, y esa diferencia cambia completamente la investigación. Uno de los errores más frecuentes en homicidios con cuerpos abandonados es asumir que el lugar del hallazgo es la escena principal. En criminología investigativa, distinguimos entre la escena primaria, que es el lugar donde ocurre la agresión o la muerte, la escena secundaria, que es el lugar donde se abandona o se encuentra el cuerpo, la escena terciaria, que son los lugares asociados al traslado, al ocultamiento o a la destrucción de evidencia. En el caso de Juanita, el hecho de que estuviera amarrada mediante una cuerda de nylon amarilla a una zapata ferroviaria de aproximadamente 9 kilos sugiere transporte, manipulación y disposición deliberada del cadáver. Desde la perfilación criminal, la forma en que se dispone un cuerpo es tan importante como la forma en que se mata. El agresor tomó decisiones específicas: conseguir la zapata ferroviaria, conseguir cuerda, conseguir una embarcación, asegurar el peso al cuerpo, trasladarlo, elegir un punto de ingreso al agua. Ninguna de esas acciones es espontánea. Este crimen fue organizado y planificado por personas que ya sabían que podían acceder a todos estos artículos. Los artículos utilizados, como las zapatas, las cuerdas y la embarcación, no son cosas que fueran fáciles de conseguir. Tanto el secuestro, el homicidio como el ocultamiento fueron planificados. Esto suele asociarse a agresores que intentan reducir las probabilidades de descubrimiento o identificación por razones mucho más poderosas que para cualquier otro tipo de delincuente. Las investigaciones contemporáneas muestran que los cuerpos abandonados en agua presentan dificultades especiales para la reconstrucción criminalística porque existe alteración de tejidos, pérdida de fluidos, destrucción de evidencia biológica, modificación de lesiones, desplazamiento del cadáver, entre otras cosas. Desde la perspectiva conductual,
El agua suele utilizarse por 3 razones. La primera, ocultar, para que el cuerpo nunca sea encontrado. La segunda, para destruir evidencia, porque reduce la posibilidad de vincular al autor y a la víctima. Y la tercera, ganar tiempo, retrasar el inicio de la investigación. A mi parecer, la razón más probable en este caso es la intención de deshacerse de evidencia presente en el cuerpo de Juanita. Y desde acá podemos deducir el perfil del agresor a partir del método de disposición. La disposición del cuerpo nos sugiere un nivel de organización superior al observado en homicidios impulsivos, porque no estamos observando, por ejemplo, abandono inmediato, pánico, huida desorganizada, miedo a ser sorprendido durante el toque de queda. Al contrario, observamos selección de un método, utilización de recursos, intento de ocultamiento, acceso a recursos muy específicos. Probablemente al menos 2 individuos están directamente involucrados en el crimen de Juanita. Al menos uno de ellos, posiblemente quien tenía mayor jerarquía dentro de este grupo, tenía un nivel de relación interpersonal con Juanita, y esto tampoco es un crimen económico. Es un tipo o tipos que conocían la zona costera, que tenían acceso a transporte terrestre y marítimo, que poseía cierta familiaridad con materiales industriales o ferroviarios. Tenía acceso y conocimiento del ferrocarril y del puerto. Tenía también conocimiento de distintos tipos de nudos. Creía que el cuerpo no reaparecería, por lo que podemos pensar que su nivel de conocimientos estaría más centrados en lo técnico que en lo intelectual. Una de las evidencias más importantes es el riel ferroviario, la zapata. Desde la perfilación criminal, el riel es probablemente el objeto más interesante de todo el caso. ¿Por qué? Porque el cuerpo puede ser anónimo, pero el objeto siempre tiene historia. Las preguntas que debieron formularse son: ¿qué modelo exacto era? ¿De qué línea ferroviaria provenía? ¿Estaba en uso o era un descarte? ¿Presentaba corrosión compatible con almacenamiento? ¿Quién tenía acceso a ella? Cada objeto tiene una geografía social y esa geografía puede acercarnos al autor. La mayoría de las investigaciones preguntan: ¿quién mató a Juanita? Pero desde la perfilación criminal existe otra pregunta. ¿Quién podía conseguir una zapata ferroviaria, trasladar un cuerpo en el mar y arrojarlo desde una embarcación durante el toque de queda y saber que el agua destruiría evidencia biológica? Esa pregunta no busca al homicida, busca el tipo de persona que pudo convertirse en homicida. Muchas veces ahí es donde comienza realmente una investigación. La escena de Juanita Guajardo no era una playa, no era una cuerda, no era una zapata ferroviaria. La verdadera escena es una secuencia de decisiones. Y más de 43 años después, seguimos intentando reconstruirlas. ¿Qué nos dice hoy la perfilación criminal sobre la investigación? La pregunta no es solamente quién mató a Juanita. La pregunta es si la investigación se estructuró de una forma que permitiera descubrirlo. La perfilación criminal moderna no se limita a estudiar al agresor, también analiza cómo una investigación interpreta o malinterpreta la conducta observada en una escena. El propio FBI define el Criminal Investigative Analysis, CIA, como el análisis de la motivación, selección de víctimas, nivel de sofisticación, acciones del autor, relación con la víctima y secuencia de eventos para orientar una investigación. Cuando aplicamos ese enfoque al caso de Juanita, aparecen varias preguntas que, desde una perspectiva actual, resultan inevitables. Y acá aparece el primer problema. ¿Se investigó el comportamiento o solo el cuerpo? Existe una gran diferencia entre investigar una muerte e investigar una conducta criminal. El FBI ha sostenido durante décadas que la escena del crimen debe analizarse como una manifestación del comportamiento del autor.
La conducta observada puede revelar planificación, nivel de organización, experiencia criminal y relación con la víctima. En el caso de Juanita observamos la obtención de un elemento pesado, ferroviario y de cuerda, el transporte del cuerpo, la disposición en el mar, el intento aparente de evitar recuperación. Es decir, no observamos un acto impulsivo, sino observamos una secuencia de decisiones definidas. El segundo problema es el significado conductual del fondeo. Desde la metodología de análisis conductual del FBI, los investigadores deben preguntarse: ¿qué nos dice esta acción sobre el autor? ¿Qué capacidades necesitó? ¿Qué riesgos asumió? ¿Qué intentó conseguir? Fondear un cuerpo requiere preparación, transporte, tiempo, recursos, conocimientos básicos de ocultamiento. No es la conducta que normalmente se observa en homicidios explosivos o espontáneos. Matar a alguien mediante ahogamiento, en vez de enterrarlo, involucra matar y observar la muerte de manera directa y activa. Es un mecanismo de control absoluto que puede estar conectado al control coercitivo y a rabia extrema, y no a un primer asesinato. Es un acto que busca borrar permanentemente a alguien. Ahogarlo en vida implica un sufrimiento extremo que coloca al autor en una posición de omnipotencia frente a la víctima, minimizándola por completo, y puede responder a un perpetrador con trastorno de personalidad psicótica narcisista que ha sentido su ego dañado por los actos de la víctima, que no responden a sus deseos, y con una alta necesidad de satisfacer su intención de autoprotección. El tercer problema es si se investigó o no la procedencia de la zapata ferroviaria. Aquí aparece posiblemente la mayor oportunidad investigativa. Desde la perspectiva de la perfilación criminal, los objetos utilizados durante un delito forman parte de la firma logística del autor. La pregunta correcta no es ¿qué es esto? La pregunta correcta es ¿quién puede conseguirlo? Una zapata ferroviaria no aparece espontáneamente. Alguien tuvo que conocer su existencia, acceder a ella, transportarla, incorporarla al plan de ocultamiento. La investigación moderna probablemente habría intentado reconstruir el origen, la distribución, el acceso, el contexto ocupacional de ella. En 1983, las zapatas de freno para el material rodante en Antofagasta se adquirían directamente a través de las maestranzas y bodegas del ferrocarril de Antofagasta a Bolivia. También se abastecían mediante importaciones y proveedores locales de maestranza y repuestos industriales, o a través de la fundición de piezas metálicas a medida. La alternativa más fácil en la época eran las bodegas del ferrocarril Antofagasta-Bolivia. La vía oficial y más común para locomotoras y carros de carga era el área de maestranza del ferrocarril, quienes gestionaban el inventario de repuestos. En 1983, el mercado de proveedores industriales en Antofagasta estaba fuertemente centralizado en torno a la reciente reestructuración del ferrocarril de Antofagasta a Bolivia, adquirido entonces por el grupo Luxich en 1980, y el auge de la minería privada como Mantos Blancos. Debido al estricto control de inventario de la época y a las dificultades para importar acero, el listado de comercios industriales y maestranzas que proveían o fabricaban zapatas de freno era muy acotado. También tenemos un cuarto problema: la cuerda de nylon. Es importante hacer una cruza de elementos para poder determinar quién tendría acceso a todos estos juntos en la época de 1983 y las zapatas de freno de ferrocarril junto a un cabo de nylon o pedazos de este nylon amarillo industrial de alta resistencia. Estos elementos en conjunto podían estar al alcance de tres tipos de personas: el Ejército de Chile, específicamente del Regimiento de Infantería número 7 Esmeralda, o las unidades de logística. Durante los años 80, el ejército mantenía el control militar de la zona y tenía acceso irrestricto a los patios ferroviarios, a los talleres de mantenimiento y maestranzas del ferrocarril de Antofagasta a Bolivia para transporte de tropas y pertrechos.
Un oficial o suboficial podría extraer zapatas de freno usadas o nuevas de los talleres sin levantar ninguna sospecha. Acceso a la cuerda amarilla. El cuerpo de ingenieros y las secciones de logística del ejército utilizaban estas cuerdas plásticas amarillas, pesadas, para el trincado de camiones de carga y el arrastre de pertrechos en el desierto. La Armada de Chile, en su base naval, el destacamento de infantería de marina, acceso a la cuerda amarilla, lo tenían. Como mencionamos anteriormente, el cabo grueso de este tipo de nylon amarillo industrial era el insumo estándar por excelencia de la marina de cubierta y de las lanchas patrulleras en el puerto de Antofagasta. Estaba disponible en grandes cantidades, en cualquier pañol o almacén naval. También tenían acceso al lastre y al uso del mar. Los miembros de la Armada contaban con embarcaciones institucionales o acceso libre al muelle pesquero y militar para adentrarse en el mar y realizar el fondeo. El uso de una zapata de freno ferroviario no les era ajeno, dado a que en las zonas portuarias de Antofagasta las líneas del tren entraban directamente hasta los muelles de carga, mezclándose los desechos ferroviarios con los portuarios. Tercero, operarios o personal de seguridad del complejo industrial ferroviario. No se debe descartar a civiles con roles de seguridad o contratistas de las Fuerzas Armadas dentro del propio ferrocarril de Antofagasta, Bolivia, o el puerto. En los años 80, el ferrocarril de Antofagasta, Bolivia, y las empresas mineras operaban bajo un estricto control de seguridad coordinado con las ramas militares. Un jefe de seguridad de la maestranza o un operario portuario de alto rango disponía del stock exacto de zapatas de freno desechadas, un elemento que un ciudadano común y corriente de la época no podía conseguir fácilmente, y de los rollos también de cuerda amarilla de los embarques, pero no tendría la permisividad estatal para transitar libremente durante el toque de queda. Creo que este tercer posible autor podría ser descartado. Luego tenemos un quinto problema. ¿Se investigó el entorno o solo los sospechosos? El análisis conductual contemporáneo enfatiza la importancia de la victimología. Según el FBI, comprender la selección de la víctima es esencial para comprender al autor. Por ello, debieron examinarse profundamente las relaciones personales de Juanita, conflictos recientes, el entorno laboral, sus clientes, sus parejas, si tenía redes de apoyo, si habían amenazas previas. Porque una víctima nunca es elegida al azar. Y cuando parece haber sido elegida al azar, normalmente es porque todavía no entendemos por qué fue elegida. El sexto problema que enfrentamos. Uno de los riesgos investigativos más frecuentes es asumir que el hallazgo del cuerpo resuelve la localización del crimen. Desde la perspectiva del análisis conductual, los homicidios con disposición en agua suelen involucrar múltiples escenas: el contacto inicial, la agresión, el transporte, la disposición, la recuperación o el hallazgo. ¿Se investigó dónde ingresó realmente el cuerpo al agua? ¿Desde qué punto pudo haberse lanzado? ¿Si fue utilizado un vehículo? ¿Si existió participación de más de una persona? Estas preguntas son fundamentales porque la costa donde apareció Juanita probablemente no representa el inicio de la secuencia criminal. Mi hipótesis conductual central es que cuando observamos el caso completo aparece una posibilidad muy relevante. Según se indica e interpreta a través de diversas publicaciones, Juanita era muy querida por sus amigos, pero al parecer no hubo denuncia por presunta desgracia, tampoco la buscaron durante el tiempo en que estuvo ausente. Esto es un importante indicio de que el autor principal era conocido por su entorno y muy probablemente les resultara imposible proceder con una denuncia o búsqueda. El autor podría haber tenido previa interacción con Juanita y un nivel de control sobre ella. Recordemos que se fue en un auto que la esperaba. Habían planeado encontrarse.
un tipo de apariencia normal que no llamaba la atención, pero que también era fácilmente reconocido por los locatarios. Recordemos que no se bajó del auto. Además, esto es indicado a través de que no se reporta haber visto a alguien recogiendo a Juanita, sino a un vehículo. Cuando analizamos la conducta y no solamente la evidencia, descubrimos algo muy inquietante. Detrás de la zapata ferroviaria, de la cuerda, del mar, hubo una persona que tomó decisiones. Y toda decisión deja un patrón. Luego, la perfilación del modus operandi, de la forma de actuar, nos dice que fondear un cuerpo indica una conducta mucho más organizada que abandonarlo. Implica una planificación previa, la organización de recursos humanos, lealtad, confraternidad, conseguir peso, cuerda, trasladar el cuerpo sin temor a ser detenido por ello. Recordemos que estamos en tiempo de dictadura en 1983, en toque de queda. Elegir un punto de descarte, saber que el agua dificultaría la identificación, la data de muerte, las lesiones, los fluidos, las trazas. Indicaría que tiene cierto nivel de formación criminalística, pero no es su especialidad. ¿Por qué no enterrarla? Porque enterrar exige tiempo, herramientas, un lugar privado, lo que nos señala que los autores conocían y tenían mejor acceso a sitios relacionados con el mar que con un área terrestre, que tendrían que haber buscado corriendo el riesgo de ser vistos. También involucra esfuerzo físico y deja una escena terrestre rica en evidencia. Hay más transferencia de elementos. Tierra removida, huellas, neumáticos, palas, etcétera. Hundirlo en el agua, en cambio, puede parecer más limpio para alguien con acceso al mar y conocimiento, incluso básico, de que el agua degrada evidencia. Es más rápido, pero también tiene una paradoja. El mar también devuelve cuerpos. Personas con conocimiento técnico más que científico. Sabemos que el gas hace que el cuerpo flote. Alguien familiarizado con el fondeo, con la intención de pasar el crimen por político o de dar esa impresión. Acá hay más de una persona involucrada y tienen cierto grado de relación con la víctima. Hay un factor sexual dentro de la relación. Ella estaba semidesnuda. Hay un factor de traición o lo que el autor podría interpretar como tal. Una persona con alta percepción del self masculino, con la seguridad de que gozará de impunidad a través de una posición de poder o riqueza, pero no ambas al mismo tiempo. Estaríamos hablando de más de un hombre involucrados en este crimen, personas que cohabitaban o tenían libre acceso a un mismo lugar donde retuvieron a Juanita. Su edad promedio entre los 30 y los 45 años, con entrenamiento y fuerza física, de estatura entre 1,75 y 1,85, de contextura mediana gruesa. Dedicaron mucho más esfuerzo a ocultar el cuerpo que a cometer el homicidio, y eso suele indicar algo muy importante. Desde la experiencia acumulada en análisis conductual, los agresores que invierten recursos significativos en la disposición del cadáver, por ejemplo, lo queman o lo sumergen en agua, suelen tener una razón concreta para evitar la identificación de la víctima, la recuperación del cuerpo o su vinculación con el delito. El cuerpo contiene evidencia biológica y la víctima podría fácilmente identificar a su agresor. Es muy probable que Juanita haya sido retenida en más de un recinto dentro del radio de las avenidas Grecia, Andrés Sabela, La Torre y Condel de la ciudad de Antofagasta. El hecho de que su zona inferior fuera cubierta, dejando el torso descubierto, nos indica un crimen de connotación sexual, donde se ha tratado de ocultar la condición externa de esa zona del cuerpo, probablemente por las heridas presentadas. De lo contrario, hubiera sido sumergida completamente vestida o completamente desnuda. Acá había cierto grado de afección hacia Juanita. La vestimenta parcial señala una clara intención de ocultamiento. Concluyo que Juanita Guajardo fue víctima de un brutal ataque sexual grupal por parte de agentes del Estado, posiblemente miembros de alto rango del ejército y o la Armada, con la colaboración de al menos un civil involucrado en el manejo o funcionamiento del ferrocarril de Antofagasta a Bolivia. Al menos uno de ellos, probablemente el autor intelectual, ostentaba un cargo de jefatura general. Era el mandamás.
y habría tenido una relación previa con Juanita, y al menos uno de ellos habría participado previamente en algún asesinato y tortura política. Probablemente hubo participación de al menos un civil asociado estrechamente a los agentes del Estado. Su asesinato no tiene que ver con tráfico de drogas. Juanita no era una narcotraficante. Juanita continuaba trabajando sin modificar su rutina, sus movimientos y su conducta financiera. Ni tampoco estaba involucrada en materias políticas. Su cuerpo no presentaba evidencia del modus operandi, de la violencia política, ni de los cuerpos arrojados al mar, que eran lanzados muertos por agentes de la dictadura. Esto es Only Crime y yo soy Marcela del Sol. Buenas noches.